¿Qué fue lo que pasó con Jordi Lemoine, el niño francés que cantaba aquella canción Dear, Dear, Dear Bebé? ¿Te acuerdas? Padres explotadores y un fraude millonario. ¿Qué fue de este niño francés? Hace 30 años el pequeño Jordi Lemoine trabajó sin parar por 3 continentes y aunque sus papás juraban y perjuraban que no era explotado infantilmente, el joven cuando creció se atrevió pues a contar su verdad. Y esto fue lo que dijo. Hace 30 años un niño francés de solo 4 años consiguió un récord Guinness por convertirse en el cantante más pequeño en obtener un número uno. No obstante, Jordi Lemoine, conocido simplemente como Jordi, no solo logró llegar a la cima de los rankings de su país, sino de 14 naciones, incluida España. Además, en debutar en el número 58 de la prestigiosa Billboard, las listas Billboard. Y es que durante gran parte de 1992, Dear 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 Bebé, qué duro es ser bebé en español, consiguió colarse en cada discoteca, chiringuito, dice también, y radio de Europa. Es más, Jordi llegó a hacer una mini gira mundial y se presentó un par de veces en Madrid, donde declaró que le gustaba más cantar que jugar, que sus juguetes favoritos eran las Barbies y que de grande quería ser doctor, policía y cantante. Pero según fueron pasando los años, sus sueños se derrumbaron. Jordi Lemoine nació en 1988 en Yvelines y aunque a los 3 años parecía un niño como cualquier otro, su padre Claude Lemoine, un productor que estuvo involucrado en el éxito de la banda francesa Rockets, se dio cuenta que Jordi tenía ese talento especial, un don que podía hacerlo atractivo para las audiencias, por lo que decidió llevarlo a un casting de un anuncio de pañales. En esta audición Jordi debía decir la oración "qué difícil es mojar el pañal", y de acuerdo con estas algunas entrevistas de Claude, algo de eso, esa línea le sonó, algo de esa línea le sonó extremadamente musical y le estuvo dando vueltas. De esa forma, el productor comenzó a darle vueltas a la frase y al cabo de unos días logró transformarla en "qué duro es ser bebé", lo que pronto ésta se convertiría en un hit prometedor. Sin embargo, a su pequeño hijo no le apetecía nada cantarlo, menos grabarlo. Según algunos medios franceses, a la ex presentadora de radio Patricia Clerget, la madre de Jordi, le costó semanas persuadirlo y enseñarle, entre comillas, a rapear frente al micrófono. Aún así, ella prefería declarar cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, en el año 93, Clerget dijo al The Washington Post: "A Jordi le sale natural cantar porque a él le encanta hacerlo. Jordi no siente ningún tipo de presión sobre él". Por ejemplo, todo comenzó porque estábamos en el estudio con Claude y él tomó el micrófono y nosotros, en vez de decirle "no toques nada", le dejamos porque nos dimos cuenta que a él le gustaba hacerlo, mencionó su madre. Pero al periódico le pareció sospechosa su conducta y en pos de la verdad decidió incluir en el reportaje que el niño estaba muy incómodo y que sus padres lo chantajeaban con que si no cantaba no lo llevarían a pasear en pony. De hecho, muchos periodistas durante esa época le preguntaron a sus padres si ellos impulsaban la carrera de su hijo, pero Claude y Patricia respondían siempre lo mismo: "No hay forma de obligar a un niño a subir a un escenario, porque no son como títeres. Para él esto es un juego y nosotros no tenemos nada que ver". Pese a ello, las evidencias decían lo contrario. Los Lemoine habían dejado sus carreras para ayudar a Jordi, entre comillas, y básicamente vivían de sus presentaciones. Por eso lo llevaron en menos de un año por toda Europa, Estados Unidos y parte de Japón, Corea y Hong Kong. Además de hacerle grabar 3 discos, el primero de ellos, titulado Pochette Surprise, fue un éxito con Dur Dur d'être bébé. No obstante, Potion Magnifique y Recreation
no fueron más que anecdóticos y, de acuerdo con los expertos, no significaron ganancias para los Lemoyne. Pero ¿qué sucedió entonces? Claude y Patricia instalaron una especie de parque de diversiones con la imagen de su hijo Jordi, pero debido a la escasez de hits, el interés de la industria en el niño comenzó a decaer y se agotó la fuente de ingreso familiar. A raíz de ello, el matrimonio de los Lemoyne entró en crisis y acabaron por divorciarse. Claude se fue por un lado y Patricia por otro. En concreto, aún la granja aislada. De ese modo, según el periódico Liberation, en el año de 1999, Jordi empezó a vivir como un niño común y corriente, al que le gustaba el fútbol, tocar la batería y practicar judo. Sin embargo, su tranquilidad solo duró hasta 2005, cuando empezó a ser consciente de su propia historia. Entonces revisó su patrimonio y se dio cuenta que no contaba con el dinero que alguna vez había ganado. Su padre lo había despilfarrado todo, absolutamente todo. De esa forma, Jordi, de aquel entonces 17 años, aún no cumplía la mayoría, decidió volver a la luz pública y dar a conocer su verdadero yo, sin presiones, en un reality llamado La Ferme Celebrities. En él, el ex cantante contó duros pasajes de su infancia, que sí se sentía explotado y que su éxito no había sido tan feliz como parecía en los años 90, por lo que el público se compadeció rápidamente de él y al cabo de unas semanas lo transformó en el flamante ganador del programa. Pero la ex estrella no se conformó con su triunfo y un año después escribió un libro para reivindicar su historia. Se trata de Ya no soy un bebé, donde cuenta por qué responsabiliza a su progenitor de aquel abuso que sufrió y por qué exculpa a su mamá, quien lo habría salvado de vivir en la explotación. Claude Lemoyne, es el rey de la manipulación mental. Me robó y me mintió. Fue horrible entrar en mi cuenta y ver una cantidad irrisoria de dinero. No había ni rastros de las ventas de discos, los conciertos o mis derechos de imagen, afirmó en el año 2006. Durante la misma época, Jordi intentó retomar su carrera musical con un grupo llamado Jordi and the Dixies, pero su ex discográfica Sony BMG le impidió cantar sus canciones antiguas, lo que provocó una ira profunda en el joven, quien 3 años después él decidió demandar a la multinacional y a su padre por daños y perjuicios. Y aunque a algunos les parecía imposible, Jordi ganó cerca de 1 millón de euros. ¿Pero qué hizo con este dinero? Lo utilizó para formarse como ingeniero de sonido, casarse y tener hijos, 2 hijos, y empezar a vivir como un anónimo de bajo perfil en Gran Bretaña.